Y comenzamos con la clase común. ¿Estamos grabando? Bien. Entonces, el título de la clase son conceptos clave para comprender la formación ciudadana. Ese es el tema que vamos a trabajar hoy día. Un aspecto bien conceptual, teórico, ¿ya? Y el objetivo de la clase es comprender que la formación ciudadana se sostiene a partir de conceptos. Se va a sostener a partir de ideas que fueron propuestas por gente, que fueron pensadas por personas como nosotros. Me refiero como nosotros como seres humanos. Esto no llegó del cielo, no lo trajeron los marcianos y lo lanzaron con un rayo láser, y tampoco es como el episodio de cuando Dios le entrega a Moisés los 10 mandamientos. No, no tiene ese componente mítico, así como fantasioso, no. Aquí fueron construcciones de personas que comenzaron a cuestionarse cosas, comenzaron a decir, oye, ¿por qué las cosas son así? ¿Por qué no pueden ser diferentes? ¿Ya? Bien, lo que hablamos la semana pasada, globalización, lo olvidé, no lo puedo olvidar porque está en la prueba. ¿Ya? Bueno, la formación ciudadana tiene aspectos teóricos y prácticos. ¿Ya? En un primer momento, cuando estemos abordando formación ciudadana, los vamos a abordar desde una perspectiva teórica, a través de conceptos, teorías, autores, formas de gobierno, sistemas. De esa lógica viene en el aire. Probablemente a más de alguno le va a costar porque lo van a encontrar muy abstracto, muy en el aire. Pero probablemente cuando vayamos viendo ejemplos van a entender, ah, ya, porque son elementos en los cuales nosotros vivimos. Nosotros estamos insertos dentro de un Estado, dentro de una nación, dentro de una sociedad. Vivimos dentro de un sistema político con determinadas características. Vivimos en una democracia. Vivimos en una república. ¿Ya? Vivimos bajo el paraguas de una constitución que se va a cambiar, pero que todavía tenemos una vigente, que es la del 80. Es decir, lo que yo les voy a dar a ustedes lo viven, pero quizá nunca se han detenido a observar de qué manera los afecta en su día a día. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ir desarrollando quizá en estas sesiones. ¿Ok? Y también hay un aspecto práctico donde vamos a ver el caso en específico de la realidad chilena, cómo está dividido los poderes del Estado, de qué manera funciona el presidente, qué atribuciones tiene, qué autoridad tiene, qué puede decidir y qué no puede decidir, qué es lo que decide y qué no decide el Congreso como senadores y diputados. Y eso lo vamos a ir desarrollando semana tras semana. De hecho, esto van a ser como unas 5 o 6 semanas más o menos de este contenido, donde vamos a desarrollar en la medida de lo posible la mayor cantidad de aspectos referidos a la formación ciudadana. Ya, el concepto de Estado. El concepto de Estado, probablemente ustedes lo han escuchado muchas veces, que se habla del Estado de Chile. ¿Y qué es el Estado? Se come, se fuma, se toma, se inyecta, se consume vía cápsulas. Probablemente no tienen ni idea de lo que es el Estado. Pero no han escuchado cientos de veces que los políticos se llenan la boca hablando del Estado chileno. Bueno, vamos a intentar explicar un poquito de qué es el Estado. El Estado, el concepto de Estado, tiene que ver con una forma de organizar el territorio, el espacio físico en el cual nosotros nos desenvolvemos. ¿Ya? En este espacio físico que nos desenvolvemos, se establece un orden, se establecen límites, se escogen autoridades, se crean instituciones. Todo esto tiene que ver con el concepto de Estado. ¿Ya? El Estado, por ejemplo, o el concepto de Estado, se relaciona directamente con el ordenamiento del territorio. ¿Cómo vamos a organizar este país? En regiones, provincias, comunas, solamente comunas, provincias, comunas. Eso se preocupa el Estado. Se preocupa de establecer también cuáles van a ser nuestros límites, dónde vamos a llegar y por qué es tan importante el límite. Porque el límite establece la diferencia con el otro. El Estado chileno es diferente al Estado argentino, es diferente al Estado peruano, es diferente al Estado boliviano. Por eso es tan importante el territorio, porque establece los límites y fronteras, de dónde se va a aplicar la norma chilena o la ley chilena, dónde se va a aplicar la ley argentina, la ley boliviana, la ley peruana.
Y eso marca el Estado. Porque el Estado se ordena en base a leyes, en base a normas. Todos estamos regidos por las leyes y las normas. ¿Alguno de ustedes está fuera de la ley? ¿Está fuera del margen de la ley y puede hacer lo que se le antoja la gana? ¿Puede salir impune de robarse un banco? No, te van a pillar y vas a tener que pagar las consecuencias. ¿Ya? Es por eso que el concepto de Estado siempre va a ir de la mano con las leyes, con las normas, con el ordenamiento. ¿Ya? Porque el Estado lo que hace es decir, en este territorio que es mío, eh, se van a practicar determinadas leyes y se va a establecer que en este territorio va a gobernar un presidente que va a durar 4 años en el cargo, que no va a poder ser reelecto inmediatamente, que va a tener que ser chileno, mayor de 35 años de edad y no tener alguna condena de pena aflictiva, o sea, una pena efectiva de cárcel en el momento, y además va a tener que pertenecer a algún partido político o bien como independiente juntar las firmas pertinentes. Eso es lo que establece todos esos elementos de que se va a necesitar para ser un presidente, para ser un diputado, un senador, un gobernador regional, un gobernador provincial, un alcalde, un concejal. Todo ese orden de estructura de territorio lo establece el Estado. ¿Ya? Y por eso está la Constitución ahí, porque el instrumento que se utiliza para ordenar al Estado es la Constitución política. Ese es el librito. Si alguno de ustedes en algún momento ha leído lo que tiene una Constitución por dentro, es la estructura del territorio, la estructura del Estado. De qué tipo, que vamos a hacer una democracia, vamos a hacer una república de carácter unitario, ¿ya? Que vamos a tener determinados símbolos, bandera, escudo, himno, que son los oficiales, ¿ok? Entonces lo va a establecer los derechos fundamentales de cada uno de nosotros. Es decir, que en el Estado chileno se va a proteger la libertad de culto, la libertad de enseñanza, va a existir la libertad de formar un partido político, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que desarrolla el Estado, un orden, una estructura que está establecida por la ley y también va a establecer las sanciones de qué ocurre si yo no cumplo. Si, por ejemplo, yo no cumplo, por ejemplo, con algún derecho básico fundamental, bueno, voy a recibir una sanción. Y de eso se va a preocupar el Tribunal de Justicia y me va a decir, tiene que pagar con cárcel, tiene que pagar con una multa, dependiendo de cuál sea el caso. También va a establecer los límites del territorio. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque establece dónde va a ser efectiva la ley que yo tengo como país. Y aquí viene la importancia de la soberanía. De hecho, por algo se manda a población a vivir a zonas extremas. Punta Arenas, Puerto Williams, la Isla Grande de Tierra del Fuego, Colchane, Putre, Punitaqui y toda la frontera está poblada. ¿Por qué? Porque cuando hay gente, esa gente vive según la ley chilena y hace efectiva la ley. Y de esa manera yo hago efectivo que ese territorio es mío. Y ahí se genera la soberanía que va de la mano con el Estado. Y por último también están las autoridades. Las autoridades que me van a establecer cuánto duran, qué requisitos tienen, cuáles son sus funciones, atribuciones exclusivas y entre otros. Así funciona un Estado y así se construye un Estado. Entonces, cuando nosotros hablamos del Estado chileno, nos estamos refiriendo a un territorio que tiene una ley determinada, que es la ley chilena, que tiene límites determinados por la ley chilena y tiene autoridades que están determinadas según la ley chilena, que tienen funciones y tienen características. Eso es el Estado. Por eso ustedes habrán escuchado más de alguna vez que dicen que los gobiernos pasan, pero el Estado se mantiene. El Estado es esa estructura que queda, que en el fondo yo la voy rellenando con autoridades. Es una estructura, es un esqueleto que sostiene lo que nosotros llamamos país.
probablemente nunca en su vida le habían indicado que el Estado era esto, ¿ya? Porque probablemente nunca se cuestionaron qué era el Estado, ¿ya? Eso es el Estado. Cuando nosotros hablamos de Estado chileno, es todo aquello que te acabo de decir, lo que te acabo de nombrar, y más, ¿ya? Es quizá un concepto más ligado al derecho, al ámbito jurídico, iba a decir las leyes, que es repetitivo en el fondo, además de jurídico, ¿ya? Es un concepto que por lo general manejan principalmente, los que se manejan muy bien en estos conceptos son abogados, cientistas políticos, historiadores y cosas por el estilo, porque son temas que se estudian, y se estudian en detalle. Yo soy un mero, eh, una persona que sabe como lo minúsculo porque me fui obligado, ¿ya? Pero eso es el Estado. Ahora vamos a pasar al segundo concepto que quizás es más cercano a ustedes, que es el de nación. Sé que a más de alguno le va a dar hambre a esta hora viendo la empanada, ¿ya? Porque de verdad que, pucha, que rico comer empanada. De hecho, es como mi plato de fiestas patrias favorito. O sea, a mí me ponen un plato de asado y un plato de empanada, me voy por las empanadas de cabeza. ¿Ya? Me gustan mucho más. Siendo que las empanadas no son chilenas, ojo, no son chilenas. ¿Ya? Las empanadas tienen, o sea, a América llegan desde España, y empanada es cualquier plato o cualquier preparación que en el fondo sea una masa que contiene otro alimento, en este caso el pino. De hecho, nuestras empanadas se asemejan mucho a las empanadas tucumanas. La diferencia es que las tucumanas por lo general son fritas, ¿ya? Pero tienen un pino, tienen un huevo duro, también le echan cebolla, aceitunas, y algunas también le echan papa dentro, ¿ya? Para hacerla más contundente, ¿ya? La nación tiene que ver con expresiones culturales, tiene que ver con expresiones de identidad que me hacen sentir parte de una comunidad, ¿ya? Por ejemplo, los bailes típicos. Y quiero mostrar la primera polémica. ¿La cueca es el único baile típico en este país llamado Chile? Piensen cuando los que son padres o madres, que sean niños relativamente chicos, cuando tenían que, en la nota de septiembre de educación física, tenía el niño que bailar un baile, o la niña bailar un baile típico. Y ustedes tenían que andar buscando como loco un disfraz de lo que sea. ¿Solamente se disfrazaban de guasos? ¿Y de chinas? No. Habían cursos que se disfrazaban de Rapa Nui, otros bailaban el costillar, otros bailaban el trote norteño, es decir, no hay solamente uno. Por eso hablamos de bailes. Y cada sector de este país o cada zona de este país reconoce un baile como propio. Algunos se sienten más cercanos al trote nortino, otros al costillar, no sé qué se bailará más al sur de Chiloé, probablemente bailarán con pingüino y con oveja, no tengo idea, ¿ya? Pero algún baile tendrán. Y aquí en la zona central es donde por lo general tiene más fuerza la cueca. De hecho, ni siquiera la cueca en todas las regiones es igual. En Valparaíso está esa famosa cueca chora que yo no le encuentro ningún brillo, soy súper honesto. De hecho, por lo general no le encuentro mucho brillo a la cueca como baile típico, como... Ya, te la acepto. Pero no es así como, oh, qué bacán, qué expresión más grande de chilenidad. No, para nada. ¿Ya? De hecho, no es como algo que yo digo, súper honestamente, a mí no me identifica. ¿Ya? Lo mismo con la ropa. Con el mismo ejemplo, cuando ustedes disfrazaban a sus hijos, hijas, ¿ya? Para que bailaran un baile típico, ¿todos estaban con la misma ropa? No. ¿Ya? Algunos estaban vestidos de patrón de fondo, con esa chaqueta cortita blanca, el gorro, la chupalla negra, de cuero, las botas chantilly hasta arriba, el pantalón y con espuelas, así. Y otro quizás de vestido como de inquilino, con un pantalón de tela más sencillo, una camisa más sencillita, arremangado acá, arremangado hasta arriba, incluso hasta con ojotas bailando. Son distintas vestimentas, ¿ya? Por eso, cuando hablamos de nación, yo le voy a meter mi opinión, no tienen por qué seguirla, quizás pueden pensar diametralmente opuesto a lo que yo digo, y está todo súper bien. Yo entiendo que Chile tiene varias naciones dentro de sí misma, ¿ya? Porque, ¿por qué en la zona costera tienen que bailar cueca y sentirse identificados con el guaso? En Valparaíso, por ejemplo.
que es zona costera, que tienen otro mundo de vida donde la agricultura no fue la actividad principal, sino que era la actividad portuaria o lo pesquero. ¿Por qué no asociarlos? Ellos tienen sus propias expresiones de costumbres, ¿ya? Que son distintas a las del interior, a las del campo. Entonces hay muchas naciones, a mi entender, hay muchas naciones que existen en este país, ¿ya? Como hablamos de la nación mapuche, la nación rapanui, la nación quechua, que también son parte de, y eso porque te los pongo ahora en conversación, porque probablemente en no mucho tiempo más adelante va a surgir la discusión en la convención constituyente, si alguno de ustedes la sigue, sobre si seremos un país plurinacional que reconozca tener muchas naciones en su interior, muchas culturas en su interior, porque no somos homogéneos, incluso ni siquiera nosotros somos homogéneos. ¿Ya? Y no solamente me refiero por un tema de que aquí existen compañeros y compañeras que son de distintas nacionalidades, sino también porque etariamente somos diversos. Los bailes que disfrutamos en algún momento son diferentes, la forma en la cual nos vestimos es diferente y nos asociamos a determinados grupos. ¿Ya? En el caso de las celebraciones probablemente no haya mucha diferencia porque por lo general son celebraciones que son reconocidas de manera transversal. Además, un día feriado es un día feriado, un día sin trabajar es un día sin trabajar y se celebra. ¿Ya? Pero no te extrañe que quizá en un futuro no muy distante se agreguen feriados que hace 20 años habían sido impensados. Entonces, ¿por qué te lo digo? Por la migración de pueblos extranjeros, quizá en algún momento vamos a llegar a tener quizá un volumen de migración de gente, voy a colocar un ejemplo de Venezuela, porque es lo primero que se me viene a la mente, de gente de Venezuela, ¿ya? O descendientes de venezolanos que van a sentarse acá en este país y que probablemente nos van a llevar en algún momento a considerar agregar como día feriado el nacimiento de Simón Bolívar o de Francisco de Miranda. ¿Quién te dice que no pueda pasar? Porque culturalmente vamos a ir cambiando, vamos a ir evolucionando con el paso del tiempo. Eso también tiene que ver con cómo los procesos de identidad de los pueblos van cambiando. De hecho, pasando a la segunda expresión, que son los símbolos. Chile ha tenido tres banderas a lo largo de su historia. Las tres fueron creadas principalmente en la década de 1810, comienzo de 1820. Lo mismo con el escudo nacional, el himno. Pero ¿quién te dice que hoy día no se puedan cambiar? ¿Ya? Porque está escrito en piedra que no se puede cambiar. Se dice en el fondo que los símbolos patrios son la bandera, el escudo y el himno, pero no se dice cuáles. Nosotros podríamos cambiarlo. Hay países que han cambiado hartas veces su bandera. Hace, yo te diría, no más de 5 años, Nueva Zelanda quiso cambiar su bandera. No la cambiaron porque los diseños que llegaron eran puros chistes, o sea, colocaban unos kiwis, estos pajaritos chiquititos que no vuelan, estos kiwis, ya con rayos láser en los ojos. Y esas eran las maneras que mandaban, pero no llegó ninguna propuesta lo suficientemente seria como para cambiarla. Pero han buscado cambiarla. Canadá cambió su bandera cuando se convirtió en un país independiente. Eh, ¿Quién te dice que en algún momento Chile, en su evolución histórica como Estado-nación, como país, no se vea la necesidad de cambiarla quizá? Porque quizá en algún momento esa bandera que está ahí arriba no nos va a representar o no va a representar a las generaciones que vivan en un futuro. ¿Ya? Si hoy día todavía está vigente es porque todavía sentimos que no, la gente siente que lo representa, ¿ya? Que el rojo es la sangre derramada por aquellas personas que combatieron en la lucha de la independencia, el blanco es el blanco la nieve de la cordillera, el azul es del mar o del cielo, ni me acuerdo, ¿ya? Y la estrella nunca me acordaba por qué es la estrella solitaria, ¿ya? Pero todo tiene un simbolismo, tiene un sentido, ¿ya? Y eso probablemente va a cambiar con el tiempo. Como el escudo de armas, quizá en algún momento vamos a decidir sacar al huemul y al cóndor porque se van a extinguir como animales. O sea, ¿y qué sacamos con tener animales extintos? Porque el huemul sobre todo está al borde de la extinción, al igual que el pudú, ¿ya? El cóndor también está una especie seriamente amenazada. ¿Quién dice que no vaya a cambiar? O sea, pues digo, son elementos que existen, que están, que en la actualidad nos unen, pero que quizá en algún momento no nos van a unir.
y los vamos a tener que pensar cambiarlo. Es lo mismo que ocurre, por ejemplo, con instituciones como Carabineros, ¿ya? Que ustedes probablemente en la prensa habrán escuchado más de alguna vez hablar que se ha planteado la reestructuración, la refundación de Carabineros de Chile, debido a todos los temas de malversación de fondos y sobre todo con el tema que ocurrió después del estallido social eh, de las violaciones a derechos humanos, los abusos contra gente, los muertos del estallido y todo ese tema. Probablemente también eso también tiene que ver con transformar elementos culturales, porque en algún momento Carabineros fue una institución que era de las más queridas y respetadas por la gente. Recordarán, sobre todo los que son mayores y que son chilenos, quienes en el pasado estaban en, ¿cómo se llamaban? Brigadas de seguridad, creo, brigadas estudiantiles, esta gente, estos niños que ayudaban como andaban con una banda y se ayudaban en la calle como a dirigir el tránsito o ayudar a los viejitos a cruzar, ¿ya? Que también tiene que ver con la imagen que proyectaba. Y probablemente va a cambiar y no sé si se irán a reestructurar, pero probablemente va a ocurrir en algún momento de la historia. Piensen ustedes que hay países que han renunciado a tener ejército, como es el caso de Costa Rica, que tiene solamente una fuerza de defensa al estilo de policía, pero no tiene fuerzas armadas. O sea, son elementos que hoy día nos unen, pero que quizá en algún momento no nos van a unir. ¿Ya? Por ejemplo, volver a celebraciones, para recordar una bastante reciente. El 18 y el 19 de septiembre son celebraciones que el país reconoce o la ciudadanía reconoce como propia. Ustedes ya saben que no es la independencia de Chile el 18, sino que es el comienzo del proceso con la primera Junta Nacional de Gobierno. Y el 19 son las glorias del ejército. Que también, por ejemplo, un feriado que se ha querido que se cambie, que desaparezca. Por todo el tema de que el ejército tiene un historial de haber reprimido a la gente a lo largo de su historia. Y los 17 años de dictadura tampoco ayudan mucho. ¿Ya? O sea, si ustedes se dan cuenta, nos vamos dando cuenta que hay elementos que nos unen en este momento, pero quizá más adelante no nos van a unir tanto y van a ir desapareciendo dentro de esta conformación de nuestra identidad. Porque ustedes se habrán dado cuenta y piensen en sus experiencias de vida, en sus hijos, cómo ellos fueron formando su identidad, se fueron formando como personas, que pasaron por etapas, por modas, por gustos, por vestimenta y después las dejaron. Y fueron hasta que se convirtieron en la persona que son ustedes hoy en día. Bueno, eso mismo ocurre con un país. ¿Ya? También están las comidas, donde están los productos, las preparaciones. ¿Ya? Hay platos que evidentemente son típicos y representan nuestra chilenidad, que no es la empanada ni el asado, es la cazuela la cazuela de lo que sea, cazuela de vacuno, cazuela de pollo, ¿ya? Cazuela de pavo, como le llaman los viejitos de campo, o cazuela de pata, ¿ya? Que le gusta a la gente mayor. No entiendo a esa gente, la verdad. El charquicán, que originalmente se hacía con charqui, con carne seca, ¿ya? Incluso los mismos porotos, los porotos con porotos granados, sobre todo, son platos típicos de acá que no se ven en otros lugares del mundo. Esa es parte de nuestra identidad. Ustedes probablemente habrán escuchado la expresión más chilena que los porotos. Ya, pues, porque si bien existen porotos, el frijol, como le llaman los mexicanos en Centroamérica, en América del Sur, en la zona andina, el poroto con granado, como se prepara acá, ¿ya? Es único. En ningún lugar del mundo preparan los porotos de la manera como lo hacen acá. Eso es parte de nuestra identidad cultural. Hay otros platos que también son parte de nuestra identidad. Por ejemplo, la chorrillana. La chorrillana que originalmente se le da su origen en Valparaíso. Ya se dice que la comenzaron a hacer aquellos veteranos de la Guerra del Pacífico que llegaron acá o lo trajeron desde Perú, no me acuerdo bien. Pero la chorrillana generalmente en Chile se asocia al J. Cruz en Valparaíso. Y la gente del puerto lo reconoce como un plato típico, lo reconoce como parte de su identidad la chorrillana. ¿Ya? Tiene que ver con las comidas, que también forman un sentido de pertenencia. ¿Saben en qué otra cosa se observa este sentido de pertenencia y de identidad? Quizá a un nivel más local, más de nivel de ciudades. Por ejemplo, la gente que le dice marraqueta y la gente que le dice pan batido. Hay una diferencia. El de la quinta región, toda su vida le llamó pan batido. Llega un santiaguero y te dice marraqueta, te dan ganas de pegarle un cachamal. Porque nosotros estamos acostumbrados a tratarlo de esa manera. Eso te marca las diferencias, inclusive que hay dentro de un país para llamar un mismo producto.
Eso sostiene mi idea de que probablemente tenemos varias naciones dentro de Chile, ¿ya? Y por último está el lenguaje. Piensen en nuestras expresiones, cómo nos unen. Voy a decir una palabra, ¿cachai? Probablemente todos ustedes cachan lo que digo cuando yo digo cachai, pero un extranjero no cacha lo que digo cuando estoy diciendo cachai. Eso es parte de nuestra identidad, porque somos parte de una comunidad que reconoce elementos en común. Y eso están en todos esos elementos que yo te acabo de nombrar y que aparecen ahí. Están en las costumbres, en las celebraciones, en los símbolos, en comidas, en el lenguaje, en personajes. ¿Ya? Personajes, por ejemplo, Arturo Prat, todos reconocen a Arturo Prat como un héroe del país. ¿Cuál fue su gracia? Morir en el combate naval de Iquique. Y creo que les dije a ustedes, o les dije a otro curso, Prat nunca dijo esa arenga de muchachos la contienda desigual. O sea, en ese momento, en el fragor de la batalla, no había un escriba que estaba así, aquí anotando, muchachos, la contienda es desigual. No. Ese discurso se crea para generar identidad. Porque Prat es una figura que nos une a todos. Porque reconocemos en él la virtud del héroe. De una persona que sabiendo que iba a morir, igual enfrentó el destino. Y eso en el fondo te genera un valor en el interior, así como en algún momento lo generó en la población, de decir, yo quiero ser como él y voy a dar mi vida por este territorio, como lo hizo él. Hoy día, evidentemente, ya con el paso del tiempo se ve de manera diferente. Pero también aquí entran los héroes. Prat, O'Higgins, los hermanos Carrera, Manuel Rodríguez, personajes icónicos de la cultura, por ejemplo, como Gabriela Mistral, ¿ya? Neruda no, porque Neruda está funado, ¿ya? Vicente Huidobro, ¿ya? Nicanor Parra, que nos une, es como el orgullo de ser de ese mismo, de compartir nacionalidad con esa persona. Lo que ocurrió con los deportistas, por ejemplo, en los 90, lo que ocurrió con el Chino Ríos, todos nos sentíamos orgullosos del Chino Ríos porque era número uno del mundo del número uno del mundo del tenis, ¿ya? Y era de nuestro país, y era, soy orgullosamente chileno por el Chino Ríos, ¿no? O sea, eso tiene que ver con la identidad. Por último, la sociedad. Había una banda musical que se llamaba La Sociedad, que era bastante cursi, como bien de cortarse las venas, ¿ya? La sociedad se entiende como un conjunto de personas que tienen elementos culturales comunes, que estos elementos son aceptados por ellos y conviven juntos. Nosotros somos una sociedad. ¿Por qué? Convivimos en un territorio en común que es este país. Tenemos elementos culturales en común que nos permiten comunicarnos. Un lenguaje, entendemos los modismos, tenemos prácticas en común. Celebramos fiestas patrias, de una manera u otra, más efusivo, menos efusivo, pero todos probablemente colocarán la bandera, ¿ya? Y todos nos reconocemos como tal porque aceptamos estos elementos culturales como propios, ¿ya? Y en el fondo eso nos permite convivir. Si nosotros no nos aceptáramos de esa manera, probablemente no podríamos convivir de la misma manera y la convivencia sería más tensa. ¿Qué es lo que ocurre con la gente que es de otra sociedad? Por ejemplo, cuando hay tensiones entre Chile y Argentina, por ejemplo, Chile-Perú, Chile-Bolivia, se debe a que al ser sociedades diferentes, tenemos elementos culturales comunes y vemos las cosas de manera diferente. Y como hay puntos en los cuales no llegamos a acuerdo, se genera la tensión y no hay una sana convivencia. Por ejemplo, cuando sale el tema de la salida al mar, cuando sale el tema, por ejemplo, con Argentina, con lo que es el canal Beagle, ya, lo que es Tierra del Fuego, Campos de Hielo Sur, ya, esas cosas. ¿Ya? Nosotros nos agrupamos por necesidad, no es porque nos guste vivir juntos. Bueno, hay gente que sí, hay otros que somos más ariscos, es como que mucha gente es como, ¿ya? Pero vivimos juntos porque de esa manera es más fácil sobrevivir. ¿Por qué? ¿Se imaginan ustedes tener que hacerlo todo, literalmente todo? Desde hacer su ropa, su calzado, cocinar, construir su casa, armarse de ollas, hacer sus ollas, sus vasos, sus platos, el servicio, ya construir sus muebles, hacerlo todo por su cuenta, es muy difícil o prácticamente imposible.
porque no todos tenemos las mismas aptitudes, las mismas habilidades y las mismas capacidades, sino que destacamos más en una cosa y otros destacan más en otra. Por ejemplo, en mi caso, destaco más en la enseñanza de un área en específico, que es la historia. ¿Ya? Quizá alguno de ustedes destacará, no sé, en la cocina, otro destacará en la confección de ropa, otro destacará, no sé, en la instalación eléctrica y así. Cada uno destaca en un área y así nos vamos agrupando, porque de esa manera vamos supliendo roles, vamos tomando roles y funciones, y eso nos permite ir supliendo las carencias del otro, y de esa manera yo también suplir carencias de otra persona. Nos vamos especializando. La sociedad se especializó a tal punto de que existen las profesiones de hoy en día. Un ejemplo para que vean el nivel de especialización. Por ejemplo, mi niño se enfermó. No voy a un médico, voy a un pediatra, un especialista en ver niños. Me quebré la pierna. No voy a un médico general, voy a un traumatólogo. Y tiene que ser cirujano más encima para operarme y enderezarme la pierna. ¿Ya? Me duele mucho la guatita. No voy a un médico general por lo general, voy a un gastroenterólogo, alguien que me vea el estómago en específico. Lo hemos especializado a ese nivel. ¿Ya? Eso es especialización de la sociedad. ¿Ok? ¿Y por qué nos especializamos y por qué vivimos en sociedad? Porque así podemos satisfacer nuestras necesidades. Me dolió la guatita. Voy a un gastroenterólogo, el gastroenterólogo satisface mi necesidad de superar mi dolor de guatita y yo me curo y estoy bien y así puedo enseñar de mejor manera. Si ustedes están acá en el colegio o están asistiendo a clases de manera virtual o presencial, es porque ustedes tienen una necesidad que es de instruirse, de formarse, de educarse. ¿Y quién satisface esa necesidad? El colegio a través de sus profesores. Y aquí estoy yo haciéndole clase a ustedes. Así se forma la sociedad, así se construye, ¿ya? Hasta acá, dudas, consultas, preguntas, inquietudes que tengan. Ya, no hay. Entonces vamos a avanzar. ¿Ya? A nivel de antecedentes importantes a conocer en el ámbito de la formación ciudadana, de la construcción de los estados, las naciones, las sociedades, hay tres por lo general que vamos a tocar muy brevemente. Esto no es tan importante. La primera tiene que ver con el mundo griego. En Grecia surgen las ciudades-estado, ¿ya? Ciudades chiquititas que tenían una administración propia. Cada ciudad-estado se administraba por su cuenta. Tenían leyes particulares para cada ciudad-estado, tenían sanciones para las faltas y también tenían autoridades en específico. ¿Ya? Atenas era diferente a Esparta, como era diferente a Corinto, como era diferente a Tebas, como era diferente a Macedonia, etcétera, etcétera, etcétera. Cada ciudad, cada estado tenía sus propias leyes, sus propias sanciones y sus propias autoridades. ¿Es igual en el día de hoy? Es igual en el día de hoy. Cada país, cada estado tiene sus propias leyes, sus propias sanciones y sus propias autoridades. Es por eso que Piñera gobierna solamente en Chile, no gobierna en Chile y Argentina. ¿Ya? Es por eso que la ley chilena se aplica solamente en Chile. ¿Okay? En el mundo romano surge la república, donde la república, el legado que nos deja es el legado de los cargos públicos. ¿Ya? Esta exhausta división de cargos públicos indicando qué función tiene cada uno. Además de la burocracia. Recuerden que la burocracia en este caso tiene que ver con los funcionarios públicos, ¿ya? Una estructura de organización pública, ¿ya? Por ejemplo, necesito ir a renovar mi cédula de identidad o también llamado carnet. ¿Dónde voy? ¿A la ferretería? ¿Al servicio médico legal? No, pues voy al registro civil. Y en el registro civil metiendo un funcionario sumamente amoroso que me dice, ya, mire, me saca la foto, saliva en la foto, me la saca 5 veces, me hace firmar en esa bandejita que es pésima para firmar, y me dice, ya en 2 semanas más está listo. Eso es burocracia. Eso en el fondo son funcionarios públicos, es gente que se encarga de todo el aspecto del papeleo, ¿ya? Del trámite en sí mismo. Y sigue existiendo hasta el día de hoy y surge en Roma.
Y con el paso del tiempo, esto se va a unir con los elementos culturales y va a dar origen al Estado-Nación, tal como lo conocemos hoy en día, que es un territorio que tiene una unidad territorial, tiene en el fondo una coherencia y tiene también una identidad. ¿Ya? Sobre los pensadores que estos cuatro autores que vamos a ver hoy día y mañana son de importancia porque siguen estando vigentes. Esos cuatro tipos que están escritos arriba, Thomas Hobbes, Jean Rousseau, Carlos de Montesquieu y John Locke, siguen vigentes hasta el día de hoy. Son autores que están a la base de la construcción de los estados en los cuales nosotros nos desenvolvemos. El Chile, la Venezuela, el Perú, el Haití, que ustedes conocieron, conocen y conocerán, se sostienen muchas veces en los pensamientos de estas personas. Porque estos tipos se dieron el tiempo de cuestionarse el porqué de las cosas. El por qué el territorio funciona de esta manera. ¿Por qué nos gobernamos de esta manera? Eso se vienen a cuestionar. ¿Ya? Vamos a partir con el primero, que quizás es el más antiguo de todos, que se llama Thomas Hobbes. Él era inglés. Inglaterra en esa época vivía en una monarquía, tenía un rey, o una reina, dependiendo del caso. ¿Ya? Por lo tanto, lo que él piensa, lo que él plantea está pensado bajo la lógica de un rey, ¿ya? Que no dista mucho de la lógica de un presidente. ¿Ya? Él escribió un libro muy famoso que se llamaba El Leviatán. El Leviatán está acá arribita. Si se dan cuenta, tiene una cara de un rey, con su coronita, una espada con la cual castiga y un cetro que demuestra su poder. Y aquí hay muchas personas. ¿Qué te está queriendo decir? Que el Leviatán es el Estado, la estructura. Esta estructura que sostiene un territorio, un país y a un rey, está compuesta por personas. Por lo tanto, el poder está en la gente. El poder no está en que Dios me designó como gobernante, ni que yo tenga un apellido más rimbombante. Está en la gente. Porque si la gente no quiere seguir ese gobernante, no lo sigue. ¿Y qué hace un rey sin gente? No es nada. Nada. Entonces, Hobbes en su obra plantea tres ideas importantes para este caso. Lo primero es el pacto de subordinación. El pacto de subordinación, en palabras simples, establece que hay un gobernante que recibe el deseo de la gente, recibe la voluntad de la gente, porque este gobernante tiene el mandato, tiene la obligación de buscar el bien común. El bien común de las personas, de los ciudadanos, que nosotros como ciudadanos podamos vivir mejor. Para que el rey logre eso, o el gobernante logre eso, es necesario que yo, como ciudadano común y corriente, me someta a este gobernante y ceda mi libertad. Porque cuando yo nazco, nazco libre. De hecho, soy libre en el sentido más estricto de la palabra. Yo podría salir a la calle con un machete y pegarle machetazo a cuanta persona me vea feo. ¿Pero por qué no lo hago? Porque las normas sociales me lo impiden. Las autoridades me van a imponer un castigo si lo hago. Entonces prefiero no hacerlo y entrego mi voluntad y entrego mi libertad. Porque le temo al castigo, le temo a la muerte. ¿Ya? De hecho, ¿por qué ustedes muchas veces no hicieron determinadas acciones en su vida? Por temor a la represalia. ¿Por qué quizás muchos de ustedes cuando eran niños, hace mucho tiempo atrás, y estudiaron en niños y jóvenes, no le respondieron al profe por miedo a la represalia? Porque ¿quién tenía el poder? El profe. Entonces, ¿a qué le temes? Al poder. Porque sabes que estás en una situación inferior al otro. Entonces, como entiendo de que voy a recibir un castigo, prefiero sumarme a la gran mayoría. Y cedo mi libertad. Cedo mi derecho natural. Porque cuando nosotros nacemos libres. O sea, no tenemos un titiritero detrás que nos mueve, sino que me puedo mover como yo quiero. De hecho, yo quiero levantar
me levanto. Me quiero sentar, me siento. Quiero chasquear el dedo, lo hago. Soy libre. Pero ¿por qué entrego mi libertad? Para asegurarme el sobrevivir. Porque es un instinto natural el buscar la sobrevivencia. Es por eso que cuando tú ves que un delincuente a alguien le está colocando la pistola en la sien, el tipo entrega todo. Siendo que probablemente cuando tú conversaste con él, él te dijo, no, ¿dónde la viste? Le he hecho la choreada, le pego un par de combos, lo dejo al tiro al suelo y le quito la pistola. Pero cuando llegó el momento de la verdad, entregaste las cosas. Por miedo a morir, porque quieres asegurar tu sobrevivencia. ¿Ya? Así funciona. Y lo último, el derecho de rebelión. Esto es bien interesante, porque lo que establece Hobbes es que si yo, cuando cedo mi voluntad, cedo mi libertad a un gobernante para que éste busque nuestro bien común y no busca el bien común, yo como persona tengo todo el derecho de sacarlo del poder, por el medio que sea necesario. Eso te explica también el porqué del estallido social del 2019. Con la típica frase, no son 30 pesos, son 30 años. ¿Ya? Sí, pues por eso, claro, es que en el fondo, ahí, acá en algo tú vas claro, pero tú actuaste probablemente por instinto. Yo te puedo contar, yo cuando era chico, yo iba caminando al colegio y un tipo me puso un cuchillo en la guata para quitarme las monedas que tenía en el bolsillo. Ya te digo, tenía 13 años. Y eran 500 pesos, ¿cachai? Pero la sensación de sentir el cuchillo en la guata no se la veía a nadie. A nadie. O sea, yo le digo, hay gente, claro, tú pudiste reaccionar defendiéndote, pero cuando llega quizás la situación más extrema, no reaccionas, ¿ya? Pero muchas veces también eso tiene que ver con el instinto, ¿ya? A veces uno entiende que hay un instinto que te dice, ya, hay que mejor entregar las cosas, no lo vuelvo a hacer. Porque quizás una vez te salvaste, pero la otra vez no lo sabes. Sí, eso hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Por eso uno, dentro de todo, cuando uno lo mira de manera objetiva, entiende el mensaje que te da la policía, la PDI, en el fondo entrega las cosas, no te hagas el héroe, ¿ya? Porque los héroes por lo general mueren jóvenes. ¿Ok? Entonces, por último, volviendo al tema, está el derecho de rebelión, ¿ya? Y lo que te comentaba del estallido social del 2019. Eh, La gente reaccionó, ¿y reaccionó a qué? A que las clases gobernantes, y no le voy a echar solamente aquí la culpa a Piñera, la clase gobernante desde la vuelta de la democracia no se preocupó de la gente. No se preocuparon de la gente, de mejorar problemas estructurales como salud, educación, vivienda, pensiones, seguridad social, seguro de cesantía. No se preocuparon de eso. Y la gente al final les pasó la cuenta y los tuvo en jaque. De hecho, si la gente presionaba un poco más, de verdad que sacaban a Sebastián, lo sacaban volando de la moneda. Eso te habla del derecho de rebelión. Y si tú te das cuenta, todo lo que te he hablado ahora se aplica en la realidad. Por eso vivimos en sociedad. Por esto. Porque queremos sobrevivir. El segundo, y probablemente va a ser el último autor que vamos a trabajar hoy día, es John Locke. Locke habla que a nivel de política, a nivel de su pensamiento político, él propone que el gobierno siempre tiene que existir un contrapeso a la figura del gobernante. En la época de Locke existía un rey, por eso le habla un contrapeso del rey, ¿ya? Pero un contrapeso del presidente. Y este contrapeso es el Parlamento, el Congreso. Y el Congreso es es electo por la gente, ¿ya? Recuerden que siempre la función del legislativo es ser un fiscalizador del ejecutivo, del presidente y sus ministros, de que hagan las cosas como corresponde, ¿ya? También plantea que el Estado, es decir, esta estructura que se construye en base a las leyes, tiene que asegurar la paz del territorio de la gente. Y para asegurar esa paz es necesario tener una constitución, un librito escrito que diga qué es lo que se permite y qué es lo que no se permite. Y de ahí se construye todo el resto de estructura legal del país. Pero siempre la idea del Estado va a estar asociada a leyes y derechos.
que se deben proteger, que son base para que podamos vivir. ¿Ya? Y para Locke hay tres derechos fundamentales, que es el derecho a la vida, el derecho a la propiedad y el derecho a la libertad. Es decir, debemos tener derecho a vivir tranquilamente, a podernos expresar libremente, a poder emprender, a poder formar colectivos, partidos políticos, organizaciones, lo que sea. Y también tenemos derecho a tener una propiedad, una casita, un auto, un terrenito, y que el Estado tiene que asegurarnos los derechos anteriores, que se protejan estos derechos anteriores. ¿Ya? En el fondo, fíjense que el Estado tiene un aspecto de garante, de cuidador, de asegurador de elementos básicos fundamentales para la vida. Y eso es lo que hace el Estado hoy en día. El Estado te asegura un piso mínimo. Bastante cuestionable lo mínimo que es, pero te lo asegura. Por eso hay hospitales públicos, hay escuelas que son municipales para pasar a ser públicas, ¿ya? Por eso existen las pensiones asistenciales o pensiones de subsistencia, ¿ya? Te asegura esos elementos básicos. El Estado te asegura tu derecho a la vida, y está escrito en la Constitución. Todos nacemos libres, iguales en libertad y en derechos. El derecho a la vida es un derecho fundamental de la persona. El derecho a la libertad es fundamental en una persona. La libertad de culto, de religión, la libertad de enseñanza, de poder educar a mi hijo según como yo crea que es lo mejor, ¿ya? De emprender, de formar un partido político, de crear un medio de comunicación, de sindicalizarse, y muchos elementos más. Y también me asegura el derecho a mi propiedad privada. También está en la Constitución, creo que es artículo 19, inciso quinto, creo que es el derecho a la protección de la propiedad privada, ¿ya? En el fondo, que mis cosas no me las quiten ni me las roben. Y si me las roban, bueno, que la policía o las autoridades funcionen de tal manera que me puedan, en el fondo se pueda, ¿cuál es la palabra? Se pueda restituir el daño en el cual se me afectó. ¿Ya? Y si se dan cuenta, eso sigue vigente en el día de hoy. Está vigente en la actualidad en los países occidentales. ¿Ya? Por tiempo vamos a quedar hasta ahí. No sé si tendrán dudas, consultas, preguntas, inquietudes, muchachos, muchachas, jóvenes, adultos, niños, querubines. ¿Ya? Antes de terminar, les voy a dejar presentada la pregunta esencial de la semana 23. ¿De qué manera los conceptos de Estado, nación, sociedad y democracia nos ayudan o permiten construir una sociedad que integre a la diversidad? ¿Ya? Aquí cuando hablamos de diversidad, piensen en diversidad de pueblos originarios que existen en el país y también la diversidad migrante que existe en el país. Por ejemplo, cómo el que se declare el derecho a la vida protege a los migrantes que lleguen, por ejemplo. ¿Ya? Que el Estado plantee de que todo ciudadano, toda persona que viva en este país pueda tener acceso a salud, educación, vivienda, seguridad social, también tiene que ver con incluir, integrar esta diversidad, que no quede excluida, que no se le considere de segunda categoría, como por ejemplo ocurría en el apartheid sudafricano, donde habían escaleras para blancos, escaleras para negros, entrada para blancos, entrada para negros, en el fondo, entrada para gente de primera categoría, entrada para gente de segunda categoría. Y así fue en Sudáfrica hasta la década de los 90. ¿Ya? Por ejemplo, cómo esta idea de nación, de elementos culturales que nos dan forma, nos dan identidad, integran a la diversidad. Por ejemplo, se integran dentro de estos elementos propios los juegos típicos del pueblo indígena, después probablemente se van a ir integrando elementos culturales propios de los extranjeros. No te extrañe que en 15, 20 años más en el futuro, cuando tú vayas a una fonda al lado del puesto que vende anticuchos y terremotos, te vas a encontrar un puesto que venda arepa o bandeja paisa, ¿ya? O plátano frito, porque vamos a tener una cultura diferente, porque vamos a tener una composición social diferente, porque probablemente el número de población migrante va a ser mayor, o migrantes, o hijos de migrantes que van a mantener la cultura de sus pueblos, de su país de origen, ¿ya? Cómo la sociedad integra, incorpora esta diversidad, cómo le abre espacios, cómo los recibe. ¿Hay que cambiar algo? ¿Hay que mantenerlo? ¿Ya? Lo mismo ocurre con la idea de, bueno, la democracia la vamos a hablar mañana, pero también existen formas de participación democrática para
la gente que no pertenece quizá a la cultura originaria de acá, a los chilenos, pueden participar, quizás no votando, pero pueden, por ejemplo, formar una organización social, participar en una organización vecinal, dar a conocer su malestar, sus problemas. De ahí por ahí va la pregunta. No es una pregunta cerrada, ya no es una pregunta que en el fondo su respuesta la encuentren en la materia, sino que la materia les va a servir quizá como una idea, como una herramienta para poder generar su propia respuesta del cómo lo ven ustedes. ¿Lo ven bien? ¿Lo ven mal? ¿Le cambiarían cosas? ¿Mantendrían cosas? Va por esa línea la respuesta. ¿Ya? Sí, muchachos, nos queda poco más de un minuto, menos de un minuto. Voy a cortar la grabación. Eh, un segundito.